Jamendo.com. Programación C#, tutorial número 20, escribir un archivo de datos. Vamos a revisar la siguiente aplicación. Esta aplicación lo que hace es que crea un archivo donde va a grabar registros, los registros que nosotros escribamos, en donde dice nombre, primer apellido, segundo apellido y clave ID. Lo primero que vamos a hacer es especificar la ruta y el nombre del archivo. Tengo previamente creada una carpeta en disco local C y la carpeta se llama proyectos. Tengo ya creados 6 archivos. Voy a buscar la ruta de un archivo, el que sea. Le voy a pedir propiedades. Acá está la ruta en esta parte donde dice general. Acá está la ruta del archivo. Se llama C proyectos. La copio con control C y pego la ruta en la aplicación. Aquí pego la ruta en la aplicación y luego doy el nombre del archivo. Si vemos acá hay 6 archivos, por lo tanto podríamos utilizar archivo 7, el siguiente. Entonces, para dar el siguiente archivo vamos a escribir la diagonal invertida, y si no la tenemos en nuestro teclado podemos copiar esta diagonal que ya viene en la ruta. Le vamos a dar un nombre al archivo, por ejemplo, en mi caso sería archivo 7.txt. Ahora puedo empezar a grabar registros. Lo que yo haga se va a grabar en este archivo txt en la ruta que especifiqué. Por ejemplo, empecemos por un nombre, Alberto, primer apellido, Corona, segundo apellido, Vázquez. Le vamos a poner un ID, por ejemplo 001 A001 y le digo crear registro. Si revisamos la carpeta, se ha creado el archivo número 7. Lo voy a abrir y ya cuenta este archivo con el nombre, primer apellido, segundo apellido y la clave que le pusimos. Veamos cómo se hace esta aplicación. Lo primero que vamos a necesitar es crear la aplicación. Le vamos a poner a nuestro proyecto nuevo proyecto. Es una aplicación de Windows Form. Le digo siguiente. Busco la ruta. En mi caso grabo en proyectos programación C en mi escritorio. El nombre del archivo le voy a llamar proyecto archivo. Le hago clic en crear. Aquí tengo ya mi Windows Form. Vamos a reducirlo un poco. Y lo que vamos a necesitar, contemos, son 1, 2, 3, 4 y 5 etiquetas. Entonces vamos a poner 5 labels. Pongo la primera y desde el principio puedo cambiarle el tamaño. Se lo voy a poner a 11. Y ahora con la tecla de control puedo ir copiando las 5 labels. Y necesito también 5 cajas de texto. Le puedo modificar desde el principio el tamaño de la letra para que lo que escribamos se vea un poquito amplio. Lo voy a dejar en 11. Y con la tecla de control y arrastrando la caja podemos copiarla las veces que sean necesarias. Necesitamos 5 cajas, la última un poquito más extensa. Voy a arrimar todas estas a la derecha y vamos a cambiar el nombre a las etiquetas. A la primera etiqueta le voy a poner nombre, a la segunda etiqueta le voy a poner primer apellido, a la tercera etiqueta segundo apellido, y a la cuarta etiqueta le vamos a poner clave ID. Le damos acomodo a nuestras etiquetas de manera que se vean más o menos armónicas. Lo mismo hacemos con las cajas de texto. Y en la última etiqueta vamos a escribir, escriba la ruta y el nombre del archivo. Bien, ya quedaré aquí. Y nos faltaría un botón. Puede quedar en cualquier parte.
y le vamos a poner el botón ingresar registro. Al gusto el tamaño del texto. Vamos a dejar en 12. Bueno, ahora la idea es que vamos a programar este botón de manera que cuando le hagamos clic, nombre, primer apellido, segundo apellido y clave ID se vayan a la ruta que hayamos especificado y tomen el nombre del archivo que hayamos escrito. En mi caso, si revisamos, tengo que mi último archivo fue el archivo 7, por lo tanto ese no lo voy a ocupar. Le hago doble clic al botón de ingresar registro para que grabemos el registro y lo primero que vamos a hacer es agregar una directiva. Aquí voy a escribir using espacio system.io. El IO lo que hace es que nos permite entrada y salida de datos. Si no lo agregamos, no nos va a permitir grabar en el archivo. Bueno, ahora vamos a programar en el botón. Puedo regresarme si es que perdiera y hacerle doble clic. Ok, ahora ya estoy en el botón y ya grabamos la primera sentencia. Entonces lo que vamos a hacer ahora es crear un método. Si no hubiéramos escrito la directiva, no tendríamos estas opciones de StreamWriter y StreamReader. Bueno, aquí utilizo StreamWriter y voy a utilizar, mi método se va a llamar escribir. Indico que es nuevo y nuevamente indico un StreamWriter. Me faltaría un igual, por eso no se me habilita. Aquí le digo igual y ahora sí le digo new y ahora sí StreamWriter. Abro paréntesis y aquí entre paréntesis vamos a poner un arroba. Este arroba nos va a servir para evitar poner un doble slash. Generalmente se espera un doble slash, es decir, una doble diagonal, pero utilizando el arroba evitamos ese problema. Lo que vamos a hacer aquí es vaciar la ruta, es decir, esta parte que sería el textbox 5. Entonces lo que vamos a indicar acá es textbox 5, es decir, a donde la persona va a escribir la ruta. Y además voy a indicar true. Este true al final lo que me indica es que si ya existieran datos se van a seguir grabando en el mismo archivo. Eso nos ayuda a que no solamente se grabe un dato, sino se pueden grabar muchos datos. Bueno, ahora después que presionamos enter es importante que usemos un try porque vamos a grabar archivos. Si no utilizamos un try y hay algún error, entonces ese error nos evitaría y podemos generar un pequeño caos en nuestra máquina. Entonces vamos a empezar siempre con el try. Abrimos paréntesis. Recordemos que el try lleva su catch, por lo tanto abajo del try vamos a utilizar el catch. No debemos olvidar esa parte porque es precisamente la que nos va a indicar si hay algún problema. Aquí especifico el catch y abro igual llaves. Y aquí si ocurriera un error en lo que vamos a hacer, lo que vamos a pedir es que nos mande un messagebox.show y que nos indique la palabra error. Bueno, ahora vamos a programar lo que queremos que... nos falta la R de error. Vamos a programar lo que queremos que se grabe durante el try, es decir, va a ser un intento hasta que nosotros o hasta que encuentre un error va a seguir haciendo el intento. Entonces lo que vamos a hacer aquí es que vamos a programar esta parte del try. Lo primero que vamos a hacer es utilizar el método que hicimos, que es escribir punto, y vamos a utilizarle una opción que sería la opción write line, y podemos poner aquí una etiqueta que sería nombre, dos puntos, y lo vamos a concatenar con el textbox 1, es decir, el que contiene el nombre. Si recordamos, el textbox 1 contiene el nombre, el textbox 2 contiene el apellido paterno, el primer apellido. Aquí utilizo otra vez escribir punto write line, y aquí le voy a decir entre comillas primer apellido,
y concateno con el textbox. Sería en este caso el textbox 2. Y recordemos esta parte que debemos ponerle el punto text. En la parte de arriba se me pasó ponerle el punto text. Entonces lo vamos a hacer en este momento, porque si no lo ponemos, lo que se va a grabar es nada más la referencia a la caja de texto. Es decir, que pues un dato que no nos va a decir nada y que vamos a pensar que hay un error, que de hecho sí lo habría. Ok, el siguiente es escribir write line, y ahora vamos a escribir segundo apellido entre comillas, concatenando con textbox 3 punto text. Ahora mi siguiente método, escribir punto write line. Ahora vamos a escribir clave ID y lo vamos a concatenar con el textbox 4 punto text y terminamos con punto y coma. Bueno, ya tenemos esto, ya escribe, pero recordemos que después de escribir, pues se vería bonito que la caja de texto de los nombres del primer apellido, segundo apellido se vaciara. Entonces lo que vamos a hacer es vaciar esas cajas. Antes de esto, después del catch, terminando el catch, lo que vamos a hacer es pedir que se nos cierre el escribir. Escribir.close, con la finalidad de que si nos hubiera quedado abierto el archivo por alguna razón, se cierre después de grabar el dato, se cierre el archivo de inmediato. Es decir, es un proceso que quizá no vamos a ver, pero el archivo se abre, se graba la información y se cierra el archivo. Bueno, ahora vamos a vaciar las cajas. Vamos con textbox 1 y le vamos a pedir clear, es decir, utilizando la opción paréntesis paréntesis. Luego vamos con textbox 2 punto clear y lo mismo paréntesis paréntesis y punto y coma. Después textbox 3 punto clear paréntesis paréntesis punto y coma, y por último textbox 4. Obviamente la única caja que no vamos a vaciar es la caja de la ruta, porque si la vaciamos ya no tendría dónde escribir el archivo y tendríamos que estar especificando en cada momento a dónde se va a guardar. Bueno, en apariencia ya terminamos, aquí ya no se ve ningún error y entonces podemos empezar a trabajar. Como en este caso voy a especificar mi misma ruta, entonces voy a trabajar con el archivo 8. Probemos. Vamos a ejecutar. Antes de que hagamos cualquier cosa, siempre debemos poner la ruta. Entonces voy a llamar la ruta. La ruta es la de cualquier archivo. Una diagonal y el nombre del archivo, que en este caso va a ser archivo 8.txt. Este ya no la vamos a mover, vamos a trabajar con estas 4 textbox para que ingresemos los registros. Empecemos con el primer registro, por ejemplo, Laura, primer apellido Pérez, segundo apellido López, y su clave ID, por ejemplo la clave A001. Le digo ingresa registro. Si encontrar algún error, aquí me mandaría el error. No encontró ningún error. Vamos a revisar si el archivo existe. Acá está el archivo 8. Para empezar, si se creó el archivo. Aquí está Laura Pérez López. La clave es A001. Vamos a crear otro archivo. Por ejemplo, vamos a poner ahora Adán como primer nombre, como primer apellido Olvera y como segundo apellido Fernández, y le vamos a poner una clave ID
A002. Le digo ingresa registro y observemos, aquí se abre el archivo y se cierra de inmediato, pero es algo que no nos da tiempo de ver. Bueno, en apariencia ya deberían existir los dos registros. Voy a cerrar la aplicación, reviso y ya están los dos archivos. Quizá nos faltó algo, nos faltó una línea de espacio, bueno, entre los registros. Vamos a crear esa línea. Voy a cerrar este archivo y voy a poner la línea. Vamos a nuevamente a la aplicación en Form y vamos a ingresar registro y nos faltaría aquí como última línea. Vamos a utilizar otra vez escribir, write line, y algo que no habíamos visto es cómo poner una línea, pero se pone de esta manera con una diagonal y una N, y lo que indica es una nueva línea. Veamos, vamos a ejecutar nuevamente la aplicación y vamos a poner otro nombre. Tengo aquí la ruta y el nombre del archivo, proyectos, y vamos a poner nuevamente archivo 8.txt para grabar un registro más en ese archivo. Vamos a poner como nombre, por ejemplo, Juan, primer apellido Alvarado y segundo apellido Flores. Le vamos a poner la clave A003. Le decimos ingresar registro. Veamos. Vamos a abrir el archivo y como podemos ver, ahora ya hay un espacio entre el último registro y el primer nombre que estamos trabajando, que sería Juan Alvarado Flores. Y con esto terminamos nuestro tutorial número 20 de programación C#, crear un archivo de datos.